Vamos a continuar con una de las distribuciones más importantes que hay y esta es la distribución normal. Ya les he comentado en varias ocasiones que en el caso de las distribuciones para variables discretas tenemos no solamente la binomial o de Poisson que hemos visto, sino existen algunas otras que incluso hemos revisado que se encuentran dentro de las funciones de Excel. Pero en el caso de las variables que son continuas, vamos a trabajar lo que es la distribución normal o distribución de densidad, de función de densidad, la distribución normal. De hecho, se le conoce simplemente como la distribución normal. Y entonces es lo que vamos a ver, es una de las distribuciones más importantes de las cuales se tiene conocimiento, no únicamente porque trabaja con variables aleatorias continuas, sino porque nos permite hacer una aproximación incluso de variables aleatorias discretas. Es muy usada. La distribución normal es una de las de mayor uso, no solamente a nivel de investigación, sino también en las empresas. De hecho, nos permite describir una gran situación, una gran cantidad de situaciones donde nosotros trabajamos con el análisis de datos y esto obviamente nos permite tomar decisiones. De hecho, la función de densidad en este caso la función de densidad de la distribución normal es conocida como densidad porque acuérdense que en las variables aleatorias continuas sí hay siempre un valor cercano a otro, es de decimales, siempre hay un valor continuo, por lo tanto se genera un área debajo de la curva, lo que nosotros le llamamos la curva de frecuencia de la normal. Entonces de ahí que en un momento dado sea tan importante su uso. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Pues vamos a ver la distribución normal y que esto nos permita calcular las probabilidades tanto para intervalo como para cantidades específicas. Por ello, tenemos que partir de lo que son las propiedades y las características de la distribución normal y esto que nos va a llevar a poder encontrar el área bajo la curva de la distribución normal de distintos fenómenos e interpretar esa área bajo la curva de acuerdo a la problemática que se presente. Si ustedes observan, tenemos una curva, una que es mesocúrtica, no es muy baja, no es muy aplanada, pero tampoco no es leptocúrtica, no es apuntada. Y tenemos que es simétrica, si nosotros pasamos un eje exactamente aquí por la mitad, vamos a encontrar ¿sí? Lo que se encuentra aquí en el eje de las X, el primer valor que podemos localizar es la moda. Y en el caso de una distribución normal, la moda, la mediana y la moda son exactamente iguales, como podemos observar aquí en la parte inferior. ¿Sí? Ahora, ¿a quién se le debe la distribución normal? La distribución normal originalmente va a ser desarrollada por Abraham de Moivre, ¿sí? En el siglo XVII, siglo XVIII. Posteriormente, Gauss toma precisamente los estudios de Moivre y los desarrolla formulando lo que es la ecuación de la curva que actualmente conocemos nosotros como campana de Gauss, dado que se le reconoce a este personaje como el creador precisamente o el desarrollador de la ecuación de la función de densidad de la curva normal. Se le conoce como campana de Gauss o campana gaussiana y va a ser ampliamente utilizada, ¿sí? Sobre todo, ya les decía, en variables continuas, pero también en variables discretas asociadas, ¿sí? A muchos fenómenos que siguen el comportamiento normal. Y cuando hablamos de comportamiento normal es que presenten esa curva en forma de campana, de ahí que también se le conoce como la curva de campana. ¿En qué ejemplos qué ejemplos podemos encontrar comúnmente? Pues los caracteres morfológicos de individuos como las personas, animales, plantas, ¿sí? Y esto se refiere desde las tallas, pesos, diámetros, distancias, perímetros, etcétera. Todas aquellas variables que se pueden medir. Ya hemos hablado mucho acerca de las variables continuas que son resultados de mediciones. Algunos caracteres fisiológicos, sí, que también nos permite a nosotros analizarlos, lo que es la distribución normal, como es algún efecto de un fármaco
o o la aplicación de un abono, el crecimiento a partir de un abono. Algunos caracteres sociológicos, como es el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, las puntuaciones de un examen, también son estudiadas a partir de lo que es la distribución normal. Algunos caracteres psicológicos, como es el cociente intelectual, el grado de adaptación a un medio y muchos otros más. También hay que, en un momento dado, considerar que la distribución nos permite incluso medir algunos errores cometidos al medir ciertas magnitudes. ¿Qué error se está cometiendo al medir algunas de esas magnitudes que incluso nosotros ya hemos señalado? Y definitivamente sí, establecer algunos estadísticos muestrales como la media, la varianza y la moda. Entonces vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando qué aplicaciones puede tener la función de distribución de la normal. Si nosotros observamos las características que presenta la distribución normal, la hacen única y precisamente a partir de esa característica es que nos permite medir la probabilidad de la presencia de cierto fenómeno. Nosotros tenemos que esta es una campana gaussiana o curva gaussiana donde se nos genera un área debajo de la curva y esa área, ¿sí? Toda esta área que está aquí suma 1, ¿sí? Y esta es la probabilidad de la presencia de nuestro fenómeno. Entonces, el área sombreada es la función de X, o sea, en este caso va a ser las áreas de probabilidades de esa función. Y si observamos, nosotros tenemos que esa área corre prácticamente, puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta más infinito. En el eje de las X tenemos, en el eje horizontal se mide lo que es la X y si nosotros observamos, localizamos el punto superior de lo que es nuestra curva, la cúspide, lo proyectamos hacia abajo de tal manera que se genera un eje de simetría donde divide nuestra curva en dos partes exactamente iguales. Por lo tanto, nosotros hablamos de que es simétrica. Hay la misma área del lado derecho que del izquierdo. Proyectamos ese eje, ese punto superior, y aquí lo que nosotros localizamos en el eje de las X es el primer valor que localizamos es la moda. Acuérdense que la moda es el valor que más se repite, por eso es el que nosotros localizamos en la parte superior, es la de la frecuencia más alta. Y en este caso, la moda, la mediana y la media, ¿sí? En este caso, la media, ya sea de la muestra o de la población, van a ser iguales. Entonces, al encontrar este punto, no solamente estoy encontrando la moda, la mediana, sino también la media, que es la más importante, ¿sí? Entonces, en este caso, la media es el valor que se encuentra central, ¿sí? Y donde se encuentra a ambos lados de ese valor, ¿sí? La misma cantidad de datos, es simétrica, ¿sí? Y si esto vale 1, el área bajo la curva vale 1, el área a la derecha, a la izquierda vale el 50% y el área a la derecha vale el 50%. Entonces, todo el área bajo la curva vale 1. ¿Sí? A medida que nosotros, ¿sí? vamos encontrando que se mueve hacia los lados de la media, que se aleja de la media, que nosotros tenemos una desviación mayor, ya sea a la derecha o a la izquierda, que nuestra desviación en un momento dado, ¿sí? Se genera alrededor de la media, el área va decreciendo. Vean cómo aquí tengo un área, si yo me alejo, va disminuyendo esa área bajo la curva, va decreciendo, y esto es parte de precisamente de cómo se van generando áreas bajo la curva, y esto depende de lo que es la desviación estándar o desviación típica. Conforme nos separamos de la media,
la probabilidad va decreciendo. El área bajo la curva, que es la que nos arroja la probabilidad, va decreciendo dependiendo de la desviación típica que se presente. Entonces, en este caso tenemos que considerar nosotros que la característica es que el área bajo la curva vale 1, es simétrica, ¿sí? Es simétrica y ambos lados del eje vale exactamente lo mismo, 0.50 o 50% del lado derecho y del lado izquierdo. Por otro lado, vamos a encontrar que es asíntota. Si ustedes se fijan, estos lados, los lados de la curva, corren muy pegaditos al eje de las X, pero nunca cortan el eje de las X. Decimos que es asíntota, corre prácticamente paralelos esos lados al eje de las X, pero nunca llega a cortar. Nosotros nunca vamos a encontrar una gráfica así, que corte aquí el eje de las X, sino va a correr de manera paralela. ¿Sí? Entonces, esa es parte de las características que tiene una distribución normal. La función que caracteriza a esa distribución normal. Si nosotros observamos, esta es la función de distribución de la normal. La f de x va a ser igual a 1 sobre sigma. Sigma es la desviación típica de la población que multiplica a la raíz de 2 veces pi. Ya sabemos que es pi, es 3.14, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Así que va a multiplicar a la e. Acuérdense ustedes que la E es la base del sistema neperiano y la E está elevado a la menos, ¿sí? En este caso a la menos X, que es el valor, nuestra abscisa, nuestra incógnita, menos la media elevado al cuadrado sobre 2 veces que multiplica sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado sabemos que es la varianza. Y entonces ahí tenemos lo que es nuestra función. Tendríamos que utilizar para poder encontrar el valor de X, tendríamos que hacer esas operaciones. Y si vemos, pues el proceso es un poco largo, pero gracias en este caso, a lo que es la distribución normal estandarizada, no vamos a tener que aplicar esta función, pero es importante que sepamos de dónde sale el valor de X. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Hace un momento ya vimos nosotros la mayor parte. La forma de la campana de Gauss va a depender básicamente de 2 parámetros, de la media y de la desviación estándar, ¿sí? Ambos son datos de la población. Va a depender de esos dos datos y se designa de esta manera: la normal teniendo tal media y tal desviación estándar. Si ustedes observan aquí ya esos valores, esa media, esto sería la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Esto que yo tengo aquí, esta distribución normal, hace referencia a la distribución normal estandarizada. La distribución normal estandarizada tiene esos valores como media 0 y como desviación estándar 1, ¿sí? Entonces, esos son los valores característicos de la distribución normal estandarizada, ¿sí? Que la tenemos que tener muy presente. Aparte, en el caso de la distribución normal, nada más tiene una moda. Yo ubico el punto más alto, hace un momento les decía, lo proyecto hacia abajo y aquí encuentro la moda en este punto donde corta en el eje de las X. Este es el eje de las X. Se encuentra la moda, la mediana y la media y todos los valores de tendencia central. El que nos interesa a nosotros, obviamente, es la media, mu, ¿sí? El área bajo la curva vale 1, o sea, el 100%. Y si esto vale 1 y hay un eje de simetría, pues ya les había señalado, del lado izquierdo vale 0.50 y del lado derecho vale 0.50 o 50% del lado izquierdo y 50% del lado derecho. Obviamente esto pues nos muestra la simetría. Todo el área bajo la curva vale 1, ¿sí? Y entonces nosotros nos encontramos también con que esta curva es asintótica con respecto al eje de las X. Ya les decía que es asintótica, que puede correr, vean aquí, puede correr, estos brazos pueden correr prácticamente paralelos, ¿sí? Mientras más se alejan de la media, pueden correr prácticamente paralelos, ¿sí? Alrededor de lo que es, a lo largo de lo que es el eje de las X. Y ahora a mí me gustaría que viéramos el comportamiento
de la media, ¿sí? A partir de un sitio que me pareció muy interesante, el comportamiento de la distribución normal estandarizada, a partir de un sitio que me pareció muy interesante que veamos, porque es un simulador y nos permite a nosotros ver un poquito más. Es este ejemplo. Esto, si ustedes se fijan, yo aquí tengo lo que es la media. La media está en 0. Aquí está en 0. Quiere decir que si yo la muevo hasta acá, observen ustedes, vean, yo la muevo al lado derecho, tengo valores positivos de la media. La estoy moviendo, la estoy trasladando, nada más moviendo la media. La media es lo único que está cambiando, no está cambiando la desviación estándar. Y vean cómo la forma se mantiene exactamente igual. Lo que estoy moviendo antes estaba en 0 y ahora está en 3. Lo voy a mover hacia 3. Voy a tratar de moverlo hacia 3. Hacia 3, ¿sí? Ahí está. Pero tiene la misma desviación estándar. Tiene la misma desviación estándar. Vean, es 1. Entonces, lo que hace que permanezca la forma exactamente igual es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los valores están dispersos exactamente iguales. Acuérdense que la dispersión depende básicamente, ¿sí?, de la desviación estándar, cómo están dispersos los datos alrededor de la media. Y en este caso, si bien se movió la media, la dispersión se mantiene exactamente igual, ¿sí? Ahora voy a regresarla aquí y vean, voy a mantener exactamente el mismo valor de la media en 0, aquí en este. Pero ahora voy a mover la dispersión y lo voy a ampliar esa dispersión, voy a crecerla. Vean cómo va creciendo. ¿Y qué es lo que pasa con la distribución? Se mantiene el área bajo la curva, sigue siendo 1, pero vean cómo los datos están más dispersos y está más plana, ¿sí? Los datos están más dispersos y por lo tanto se vuelve una distribución platicúrtica. Los datos están más dispersos, se incrementó la desviación estándar. ¿Qué pasa si todo lo contrario? Yo voy a reducir la desviación estándar. Ahora es 0.43. Vean cómo se convierte en leptocúrtica. Sigue teniendo la misma media, pero ahora está más apuntada porque los datos están más concentrados alrededor de la media. Entonces, ¿qué me indica qué tan dispersos o qué tan concentrados están los datos alrededor de la media? Pues esto ya lo sabíamos, la desviación estándar, ¿sí? Y aunque se mantiene siendo una distribución simétrica, cambia la forma, ¿sí? Porque unas veces está más plana, porque la desviación estándar es más grande, ¿sí? Y aunque el área bajo la curva sigue siendo 1, los datos están organizados o distribuidos de diferente manera. Y aquí, aunque los datos aunque el área bajo la curva sigue siendo exactamente 1, vamos a encontrar que los datos están más concentrados alrededor de la media, por lo tanto se vuelve leptocúrtica. Y entonces esto era lo que yo quería que vieran a través de este simulador, que en lo particular a mí me parece muy interesante. Bien, ahí tienen las referencias, espero que hayan entendido un poquito más, aunado a lo que hayan visto ustedes en los 6 videos que se les pidió que vieran para la clase del día de hoy.